Un saludo a todos, bienvenidos a este su espacio, Despertando la Verdad, Verdad de Vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que suele ser algo controversial dentro de las congregaciones, pero vamos a aclararlo. Tenemos con nosotros a nuestro hermano, amigo, maestro, Marcelo Pazmiño, quien está encargado de dirigir a la congregación del Eterno de Verdad de Vida en Guayaquil, Ecuador, y él es un maestro de Torá y nos puede enseñar cuáles son los lineamientos, cuál es el camino de acuerdo al Eterno por el cual se tiene que manejar este tema del diezmo. Hermano Marcelo, adelante. Bienvenido. Shalom, shalom, Manuel y a todos los hermanos, bendiciones para todos ustedes. Gracias por invitarme al programa de este día este sería el sexto día, ¿cierto? Sexto día, ahora estamos ya el sexto día. Sí, porque mañana a la noche ya empezamos el séptimo, ¿no? Entonces hoy es el sexto día y siempre los he visto a usted, al hermano Marcelo Espinosa, alguna vez alguno de los hermanos entre Cristian y Ronald, y últimamente con el hermano Fernando, ¿cierto? Entonces de Cali, bien interesante. Creo que la última vez les estuve escuchando, les escuché, les vi, yo iba conduciendo hasta mi casa, que sí me demora en ese horario más o menos unos 45 minutos, los escuché, tal vez la última media hora. Oiga, un tema bastante interesante, ¿no? Un tema, digamos, más con tinte político, que muchos habrán criticado, de hecho. Temas económicos, y me gustó mucho. A mí me gusta mucho porque yo soy investigador, o sea, por excelencia durante toda mi vida. Toda mi vida me gustó la investigación en diferentes temas, lo he hecho. He participado en varias investigaciones así de diferente índole y me gustó mucho el tema, de hecho, cómo lo presentaron. El hermano Manuel tuvo problemas incluso de audio, de conexión, pero el hermano Fernando estaba y siguió muy bien el tema, de hecho me gustó cómo lo pudo resolver. Y la verdad, ese tipo de temas son buenos, ¿no? Y el problema es que aún no han, digamos que no se han dado cuenta de cómo es realmente la propuesta que nuestro Padre amado nos hace en la Escritura. Todavía le falta un poco, ¿cierto? A la grey del Eterno lograr captar esto. La Escritura no es religiosa. El diezmo del que vamos a hablar hoy, las religiones lo toman en un pensamiento espiritual, entre comillas, la postura de la Escritura para ellos es muy conveniente sacarlo de su contexto y llevarlo a la espiritualidad, y con eso pues someten a la gente a que le entreguen la 10ª parte de sus saberes, ¿no? Pero resulta... Adelante, hermano, disculpe. De esa parte quería que usted también nos haga también una introducción, porque entendemos usted también tuvo una vida de pastor cristiano y esta parte religiosa que usted nos menciona, ¿cómo usted ve, pues nos puede contar un poco de su experiencia realmente, qué usted vivió en la iglesia, de cómo estaban manejando el diezmo y luego lo contrastamos de que qué tan cierto es que una congregación no se sostiene si no se diezma, por ejemplo? Ok, bueno, vámonos por ese lado, entonces, vamos a ver, ¿no? Yo les decía, bueno, llevar al tema espiritual es un imposible, no tiene sustento, no tiene fundamento. La Escritura nos habla de una forma, digamos, aplicable a la vida real, no a la vida fantasiosa como hacen las religiones, y en todo ámbito, ¿no? Bueno, ya ustedes hablaron la semana pasada de estos temas de los gobiernos, de la economía mundial y parte política, ¿no? Está muy interesante, me gustó mucho, me gusta ese corte también. Pero bueno, vamos al tema del diezmo para no perder tiempo, ¿cierto? Para avanzar muy rápidamente. ¿Qué ocurre con el tema del diezmo? Bien.
Las religiones usan muchos, digamos, argumentos basados en ciertos versículos, por ejemplo, como el de Malaquías 10, ¿sí? Malaquías. Vamos a ver por aquí, yo voy a ver Malaquías en mi teléfono. 3:10, ¿no es cierto? Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Dice, vamos desde el verso 8, ¿cierto? La Reina Valera. Vamos a buscar la Reina Valera. Ahora mismo está en la Biblia textual. Vamos a la Biblia Jerusalén Católica. Dice, ¿puede un hombre defraudar a Dios? Dice la versión, a ver, vamos a ver, ¿cuál versión es esta? La versión de Jerusalén. Vamos a la Reina Valera, que es la más común entre las iglesias evangélicas, ¿no? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Esa la pone, ¿no? Que es más fuerte, robará. Con ese término es, digamos, psicológicamente más acusativo. fácil para manipular, ¿no es cierto? Sí, ejerce una mayor presión psicológica. ¿Robará el hombre a Dios? Tremenda pregunta, ¿no? Pues ustedes todos me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahí ya cayó con pánico el creyente, ¿no? Yo me paro en el púlpito y tomo ese verso y le digo, ¿le robará el hombre a Dios? Entonces todo el mundo se queda asombrado, ¿no? Sí, ustedes, toda la iglesia, le han robado a Dios. ¿Pero en qué me han robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes son ladrones. Ustedes le roban a Dios. Entonces, claro, todo el mundo se desmaya ahí, ya todo el mundo entra en pánico. Bueno, ¿y qué hacemos, pastor? Hombre, traigan los diezmos. Traigan las primicias. Cuando ustedes cobran el diezmo, no lo lleven a su casa. Traigan la primicia. El primer sueldo del año, porque el 31 de diciembre, el 28 de diciembre, cuando ya va a entrar enero, el primer sueldo del año, ustedes se lo tienen que traer a la iglesia, ¿no? O sea, realmente sirve para manipular, ¿no? O los Y décimos terceros. resulta que cuando leemos en hebreo, adelante, Manuel, vas a decir algo. No digo los décimos terceros, que se pagan en Hoy diciembre. los 13º, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces cuando leemos en hebreo, entonces nosotros encontramos una gran sorpresa a esto de Malaquías 3:10, ¿no? Que han utilizado para doblegar a todo el mundo religioso. Y resulta que dice, ustedes aún no han salido de la maldición. Ustedes aún no han salido de la maldición. ¿Cuál es la maldición? Lo que no saben, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no saben? Que el pueblo judío, la casa de Judá, fue cautiva en el reinado de Nabucodonosor. Vino el capitán de Nabucodonosor, ¿cierto? Que se llama Nabuzaradán. Entró con su ejército, que él era el comandante del ejército, entró a Jerusalén y llevó cautivo, ¿cierto? A Jerusalén, a Babilonia, según la profecía de Jeremías, 70 años de cautiverio. Pero si nosotros vemos cronológicamente desde Ciro, que estaba profetizado que Ciro iba a servir al Eterno para él dar el edicto que el pueblo tenía que salir y había que darle los recursos suficientes para que salgan a reedificar la ciudad y el templo, el altar. Luego interviene otros reyes, ¿no es cierto? Por último, el rey, estos 3 reyes luego, posteriores, cuando sale Esdras y Nehemías, Zorobabel, aparece en escena un grupo de enemigos de Israel, edomitas, que se confabulan para evitar la obra, escriben a Babilonia, al reinado de los medos persas, para tratar de paralizarlo. Uno de ellos era Tobías, ¿no? Este Tobías luego se convierte en yerno de un levita que estaba a cargo del almacén donde se guardaban los diezmos, las ofrendas. Hermano, disculpe una pregunta. Esa información que es importantísima, ¿en qué libro la podemos encontrar? Para que el pueblo... El libro de Nehemías, capítulo número 14, creo que a partir del versículo 13, ya le doy la cita exacta. Excelente. Ustedes pueden leer la historia, ¿no? Pero antes de que vayamos a Nehemías, tenemos que terminar con Malaquías y ahí vamos enseguida a Nehemías, ¿no es cierto? Nehemías, si mal no recuerdo, era en el capítulo número, capítulo 13, versículo 14. Entonces, miren ustedes, vamos a ver aquí en el libro de Nehemías,
nos dice claramente lo que sucedió, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que notó que las caravanas se regresaban y por eso fue que profetizó. ¿Cómo se da cuenta Nehemías lo que está pasando? Nehemías era el gobernador, ¿no? Era el encargado. Luego, porque Nehemías vino a establecer, una vez que Nehemías y Esdras hicieron la obra, le pasaron el gobierno a Zorobabel, porque Zorobabel fue nombrado gobernador. Pero antes de eso estaba a cargo de Esdras y Nehemías la reedificación tanto del muro como del altar. Cuando Nehemías escucha lo que había profetizado Malaquías respecto a que había esta denuncia que las caravanas estaban regresando, por eso que dice, me están robando los diezmos de la ofrenda. Pruébeme en esto, que hay alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque estaban restableciendo el altar, el servicio levita, y necesitaban la ofrenda y el diezmo para operar. Porque si nosotros leemos lo que luego vamos a leer, Deuteronomio 14, cómo se distribuyen los diezmos, para qué eran los diezmos, se va a dar cuenta que era necesario para operar que existe el diezmo, ¿sí? Que se llevaba a cabo en las caravanas de las dos convocaciones del año, ¿no? Esto estaba evitando que haya los recursos suficientes para que los levitas puedan ejercer la obra. Malaquía dice, no han salido aún de la maldición, no dice están bajo maldición, sino no han salido de la maldición. Y esto no tiene que ver con ningún cristiano, ni siquiera es para nosotros en este tiempo, es específico para ese tiempo. Lo que deja de enseñanza es que se debe ejercer el diezmo porque el diezmo está en vigencia. Lo que el diezmo, digamos, no corresponde a la realidad es que le demos a un cristiano, porque el diezmo no es para los cristianos, se lo voy a demostrar ahora. Realmente sería oportuno explicarnos, porque usted lo dijo al inicio, bueno, estamos dando la explicación técnica histórica de por qué Malaquías profetizó lo que dijo. La pregunta Correcto. Ahora sería, ¿qué tan ilegal, ilícito sería aplicar esta profecía de Malaquías al presente de hoy, como lo hace el cristianismo y como lo hacen ciertos hermanos de nuestro camino, que usted lo dijo, espiritualizan las cosas? ¿Qué tan ilegal sería a los ojos del Eterno espiritualizar esto? Es totalmente ilegal. Y les voy a decir una cosa, ni siquiera los rabinos lo pueden utilizar ahora mismo, ni siquiera los rabinos judíos. ¿Por qué? Porque era para ese tiempo. Porque dice, traigan ahora el diezmo y hay alimento en mi casa. No está pues edificada la casa de Elohim, Beit Sion o el Beit Hamistad, no está ahora mismo, no está, no hay servicio levita y cuando dice que hay alimento en mi casa es que haya los recursos suficientes para que los levitas ejerzan su función. Hoy es ilegal que lo hagan los rabinos también, no solo los pastores cristianos. Los pastores cristianos pues no tienen ni siquiera idea de lo que estamos hablando y ellos pues son unos usurpadores. Pero igual en este error caen los rabinos que sí recogen diezmos, pero no pueden aplicar Malaquías 10 porque Malaquías, capítulo 3, versículo número 10, es para el pueblo de Israel que salió de Babilonia, específicamente para ninguno en ningún otro tiempo, para ningún israelita en otro tiempo, es para ellos. Les decían, no salieron aún de la maldición y ustedes no están haciendo lo correcto. Pero ¿quién era el que no estaba haciendo lo correcto? El problema es esto, miren. Cuando una persona cometía un error, ya sea el rey, la pena era aplicada a todo el pueblo. Acuérdense de lo que le pasó al rey David, por ejemplo. Cuando pasó con David, ¿qué pasó? Que comenzó a castigar al pueblo. Y David, ¿qué le dijo al Eterno? Pero si fui yo el culpable, fui yo el que transgredió ante ti. No le cobres al pueblo, cóbrame a mí. ¿Sí? En su justicia, dijo eso David, ¿no es cierto? Pero el problema es que él es el pastor, el problema es que él es el representante. Entonces, la acción de representante que es seguida por el pueblo lleva castigo por el pueblo. Lo mismo sucede en el caso de un levita de tan alta investidura. Él era el encargado del alfolí, de lo que llaman el alfolí, del almacén, donde se llevaban los diezmos, que era para hacer una obra grandiosa del Eterno. Es un mandamiento muy grande el tema del diezmo. Entonces, comienza a recaer por la profecía de Malaquías y dice, ustedes aún no salen de la maldición, pero sin embargo están transgrediendo, están defraudando al Eterno porque están transgrediendo un mandamiento, no están cumpliendo con el diezmo para que haya los suficientes recursos en la casa del Eterno. Y entonces le dice, pruébenme ahora en esto y van a ver bendición, porque la bendición todavía no la veían.
¿Por qué no se ve la bendición, hermano? ¿Por qué nosotros hoy no vemos, podemos decir que estamos viendo la bendición del Eterno? Porque no estamos en la tierra, y la bendición es en la tierra. Ellos estaban saliendo de la tierra, por eso le dice, pruébenme en esto y yo les voy a dar la bendición a los que están saliendo, porque Él está restaurando todo. El Eterno está restaurando todo con su pueblo que se está sentando una vez más en el lugar. Excelente. Por eso les dice, si me prueban, yo les voy a dar la bendición que es en la tierra. No sé si me comprenden. Excelente, estamos hasta allí, vamos comprendiendo y usted ya va entrando en un tema que lo vamos a tocar más adelante. Usted lo acaba de decir, la bendición es en la tierra y ya vamos a explicar cómo se maneja este tema del diezmo legalmente, cómo está escrito que se tiene que hacer. Mi pregunta es porque si alguien presenta este argumento, el cual usted ha presentado, primero se derriba el uso de este verso, este conjunto de versos de Malaquías, quedan desechados para aplicarlo hoy en día, sea la iglesia cristiana, sea cualquier religión que maneje la Biblia o sea el camino de la restauración del pueblo. Queda completamente abolido o digamos, sería fuera de lugar esta profecía para solicitar diezmo. Ahora, la pregunta es, cuando se enseña esto a muchas personas que están acostumbradas a vivir bajo mucho tiempo con el diezmo, dicen estas palabras. Bueno, es que nadie realmente, o las congregaciones piden diezmo porque es la forma de sustentar la congregación, de que se mantenga en pie, porque si no diezman, no se puede mantener a la congregación, o sea, o el edificio, se pagan alquiler, o pagan energía, pagan luz, o lo que sea, que estén pagando cualquier tipo de servicio básico, excusan de que el diezmo es necesario para poder dar a flote este servicio que están haciendo. La pregunta, ¿qué tan cierto es esto, hermano? Totalmente falso. Totalmente falso. No necesitamos diezmo para eso. Y de hecho, nosotros somos la evidencia, nosotros somos el testimonio vivo, que no sé si existan otras, yo no conozco, pero de lo que yo conozco, somos la única congregación que no pedimos diezmo y hemos llegado a muchos lugares del mundo. Mire que desde México, leo en el grupo una hermana que se sentiría muy feliz que nosotros vayamos a predicarles, y hay un grupo que espera la presencia de los hermanos del Ministerio de Verdad de Vida, que no piden diezmo y que sin diezmo han logrado una obra grandiosa, no por obra nuestra, por obra del Eterno, porque el Eterno respalda precisamente este tipo de acciones. Sin dinero, no pedimos diezmo y hemos llegado a mucho. Hermano, no se necesita el diezmo, se necesita voluntad, se necesita ser fiel al Eterno, se necesita querer servirle al Eterno y no querer servirse de la palabra del Eterno, que es otra cosa. Pero bueno, antes de llegar a ese tema que lo podemos debatir con escritura, quisiera ver si ustedes pueden poner en Nehemías capítulo 13 desde el versículo número 1. Me interesaría, porque aquí está lo que nosotros vamos a sustentar. No sé si lo pueden poner ahora mismo en la pantalla, que sería bueno, para que los hermanos lo puedan leer. O si yo lo puedo poner, no sé. Ya lo estamos buscando. Nehemías capítulo número 13, a partir del versículo número 1. Listo, ya vamos. Nehemías. Si yo puedo ir avanzando en la lectura, y les digo, aquí dice Nehemías 13:1. Aquel día leyeron el libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Elohim. Versículo 2. Porque no recibieron a los israelitas con pan y con agua. Esto es grave. Esto es grave cuando se niega el alimento. Y Yeshua dice que entre las personas que califiquen para el reino son aquellos que dan alimento, que dan sustento, que dan hospedaje. ¿No es cierto? Eso es gravísimo dentro del concepto del Eterno, en el pensamiento del Eterno. Versículo número 3. Dice, cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. Versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, aquí está el personaje que era el encargado del almacén donde se llevaban los diezmos. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Elohim, y que era pariente de Tobías, y este Tobías es el personaje que se oponía a la reedificación tanto de los muros como del altar. Versículo 5 dice, le había preparado una habitación amplia, donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del vino nuevo, del aceite prescrito para los levitas, los cantores y los porteros.
y las contribuciones para los sacerdotes. Miren lo grave. El lugar donde se iba a llevar todo, digamos, el sustento y todos los recursos para que los levitas puedan ejercer sus ministerios y para que puedan sostenerse, estaban ocupados. Había una habitación que había hecho este sacerdote Eliasib. Versículo número 6, estamos en Nehemías 13. Pero durante todo este tiempo ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey. O sea, como no estaba Nehemías, como no estaba el pastor, no estaba el gobernante, el que tenía la misión de hacer lo correcto y de enseñar a hacer lo correcto, entonces que había esta transgresión de parte del Egipto. Continúo, versículo número 6. Dice que Nehemías había ido a Babilonia cuando estaba gobernando Artajerjes, y luego dice, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine, dice en el versículo 7 de Nehemías 13, y vine a Jerusalén. Y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías, al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Elohim. ¿Sí? Precisamente era en el almacén, ¿no es cierto? Versículo número 8. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Hizo lo correcto, Nehemías, lo echó a la calle, ¿sí? Porque estaban haciendo una abominación terrible, terrible. Habían ocupado el lugar donde se iban a depositar los diezmos para que el ministerio de los levitas se pueda ejercer. Porque no es que los levitas se llevaban el dinero para su familia, para comprar sus utensilios, para favorecer a su familia, no. Tomaban el alimento necesario nada más para ellos y su familia, pero el resto se hacía la obra social. ¿Sí? Eso es lo que no entienden los religiosos. Obviamente no les interesa entender tampoco, ¿no es cierto? Pero el pueblo que está siendo perjudicado, que está siendo estafado por los religiosos, sí debería de comprender para que salgan de esa esclavitud que los tienen sometidos, ¿no es cierto? Porque en las religiones es mayoritariamente la gente pobre y la gente pobre no diezmaba. Entonces, versículo número 9 de Nehemías 13. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Elohim con las ofrendas de cereal y el incienso. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Imagínense esto tan terrible. O sea, esto es lo que tienen que aprender, esto es lo que tienen que comprenderlo a través de la lectura, a través de la enseñanza, que eso era lo que estaba sucediendo, era grave. Por eso Malaquías profetizó lo que salió de su boca, porque el Eterno lo inspiró a que él haga una denuncia que llegue a oídos de los principales y a oídos de Nehemías, que era el puente, el mediador entre Babilonia, entre los reyes poderosos de Babilonia, para que asignen los recursos para la edificación del muro y del altar. ¿Sí? Él hacía las veces él era el político de la casa de Judá. Entonces, mire que era algo grave, gravísimo lo que estaba sucediendo acá. Y por eso Malaquías no propuso para que venga un montón de inescrupulosos, un montón de personas avaras y materialistas que toman la palabra del Eterno, que ni siquiera la comprenden y la utilizan para malversar el dinero de las personas, ¿cierto? Para quitarle, arrancarle el poco sustento que los pobres están recibiendo de sus trabajos, que le cuesta muchas horas de esfuerzo y ellos se las roban, ¿no es cierto? Entonces, los pastores no les interesa escuchar esto, pero el creyente debería de escucharse, debería de difundir esta historia para que salgan, digamos, de ese temor que le infunden los pastores cuando le mencionan esto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes todos me han robado. Eso es falso. Eso le estaba pasando a la casa de Judá, que salió de Babilonia, aún no completaba sus 70 años de maldición, de cautiverio, estaban recién posesionándose en su territorio y todavía no terminaba el tiempo. Y por eso Malaquías dijo eso. Aún no han salido de la maldición.
traigan los diezmos, porque era importante, no para que se enriquezcan los levitas, sino para que haya sustento y para que ellos no tengan que salir de la casa del Eterno a buscar alimento en otro lado, sino que se queden sirviendo. Y eso era lo grave, hermanos, ¿sí? Entonces, Claro, no sé si por acá ya vieron esta parte histórica. excelente realmente, porque se puede demostrar que el templo no era una iglesia, el templo realmente era una entidad gubernamental, porque entendemos que ese alimento del cual ellos estaban siendo servidos los levitas, lo pagaban con servicio, realmente eran servidores públicos, porque eran, según lo que entendemos en la Biblia, lo que vemos, cuáles son las labores que se le otorgan a ellos, a todos los de la casa de Leví, junto con los sacerdotes. Les dice que eran muchos de ellos oficiales, guardias, jueces, gobernantes, maestros, médicos en muchos casos. No es muy diferente a lo que nosotros vemos hoy en día de los servidores públicos de una nación. Entonces, tiene mucha lógica esta parte y realmente coincide con la historia, lo que se escribe en el libro de Nehemías, el escenario de cómo un hombre usurpó el lugar en el cual se estaba destinado como el alfolí para que se guardara el alimento, y entendemos ahora de una manera contextual por qué el profeta Malaquías es enviado a una denuncia y a decirles están robándole al Eterno y no han salido de una maldición porque siguen fuera de los límites del Eterno. Me gustaría que en este momento usted nos ayude a explicándonos cuál es entonces legalmente el mandamiento del diezmo. ¿Cómo lo entendía el pueblo y cómo debemos entenderlo hoy nosotros? Y nos ayuda a entender por qué no es aplicable hoy en día. Adelante, hermano. Listo, pero antes déjeme concluir la parte histórica, que aquí está la prueba, para que se enlace con el versículo, capítulo 3, 10 de Malaquías. Aquí en Nehemías, en el versículo número 11, ¿sí? Dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Elohim abandonada? Y los reuní y los puse a todos en sus puestos. Versículo 12. Y todo Judá, aquí está la prueba, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite, a los almacenes, y puse por mayordomos a los sacerdotes, Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos, ¿sí? Entonces, mire, esto realmente la historia es bastante larga y concluye con que Esdras le arrancó la barba, que era lo más, el castigo, digamos, más humillante que podía recibir, y sobre todo un levita, era que le arranquen la barba. Pues Nehemías le arrancó la barba a este levita porque realmente hizo algo muy, muy desagradable, hizo una abominación, ¿no? En la casa del Eterno. Entonces, mire, eso fue lo que pasó, lo que denunció el profeta Malaquías, y por eso se enteró Nehemías de lo que estaba sucediendo. Bueno, ahora sí, vamos a ir a Deuteronomio capítulo número 14 y vamos a comprender lo que realmente nos corresponde hacer hoy, porque me van a decir entonces, entonces quiere decir que el diezmo no está en vigencia. Mire ustedes, ahora vamos a desprender algo del diezmo, ¿sí? Y que no lo estamos ejerciendo. Y mire que yo me voy a incluir, ¿ya? Porque van a decir, o sea que usted es el único que está perfecto. No, me voy a incluir, ¿no? Como le enseñamos que no va el diezmo, entonces ya se desatienden de todo, ¿no es cierto? Y ya no quieren hacer el bien, ¿ya? Y mire, ¿y es por qué? Porque tenemos una idea preconcebida de que era el diezmo. El diezmo, ¿cómo se manejaba? Le daban al pastor y el pastor tomaba ese diezmo para su uso personal, ¿no? Él era el dueño de ese diezmo. Así no funciona. El diezmo está en vigencia. No para que lo tome un incircunciso, porque los pastores cristianos son incircuncisos, transgresores de la ley, ofensores al Eterno, pues son ofensores del Eterno, ¿no? Son blasfemos al Eterno, los pastores, todo. No existe un pastor que no sea blasfemo. Entonces, mire usted que en Deuteronomio capítulo 14 nos dice qué hacer con el libro, porque sí está en vigencia. Y lo vamos a comprender
Vamos al versículo en Deuteronomio 14, versículo número 22. Nos dice así: fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra. Lo que rinda tu campo cada año. ¿Sí? Comerás en la presencia de Yahweh tu Elohim, en el único lugar que él escoja para poner allí su nombre. Ahora trasladémonos a Malaquías. Dice Malaquías 3:10, ustedes tienen que traer la ofrenda para que haya alimento en mi casa. Ese es el lugar escogido, no en la casa de los pastores contemporáneos, no en la casa de los defraudadores de la palabra del Eterno de hoy en día. No, tampoco aquí. No, el diezmo no. Porque dice claramente, traerás, comerás a la presencia del Eterno en el lugar que tú escojas para poner allí su nombre. Y fíjense que cuando se llevaban los diezmos en las caravanas, dice comerá. ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué dice cuando traigan los diezmos vas a comer delante del Eterno? ¿Alguien se habrá puesto a pensar en eso? Bueno, Manuel creo que sí, sí lo sabe, ¿cierto? Manuel, Marcelo, los predicadores, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que 3 veces al año había que presentarse ante la presencia del Eterno y dice, no te presentarás con las manos vacías. ¿Por qué no se tiene que presentar con las manos vacías? Porque había que llevar primicias. Entonces las convocaciones, digamos, la de Shavuot y la convocación de Sukkot, es cuando había que llevar los diezmos, ¿no? Había que llevar la ofrenda, había que llevar las primicias. Nadie podía ir con las manos vacías, tenía que ir con lo recaudado, ¿sí? La primicia, la 10ª parte. ¿Qué tenían que hacer en esas convocaciones? Comer delante del Eterno, porque era una fiesta impresionante, ¿no? ¿Sí? Cuando un cristiano ha ido a la iglesia a dar su diezmo y el pastor le dio que sea un vaso de agua de lo que entregó. Nadie, nunca, ¿no es cierto? No conozco de alguien que lo haya hecho. Entonces no entienden, es solo una ignorancia bíblica, pero provechosa para los inescrupulosos pastores que le quitan el diezmo sin ningún entendimiento, y los pobres feligreses y creyentes de las congregaciones que no saben dónde están parados tampoco porque no les enseñan. ¿Quién le va a enseñar si el que está al frente no sabe, cierto? Aquí me gustaría añadir algo. Usted leyó el inicio de este verso de Deuteronomio 14 y decía que fielmente diezmarás el producto de tu tierra, ¿no? Entonces nos lleva una pregunta que realmente parte de usted ya lo dijo, sí, es de la bendición de la tierra. Hoy también estamos todavía fuera de la tierra, no tenemos esa promesa cumplida de entregarnos la tierra, pero también me lleva a pensar, habían personas que se dedicaban a la pesca, no específicamente al arado y a la tierra, personas que tenían comercio pesquero y ellos no tenían que diezmar porque la escritura no lo dice. Ellos no traían ni el producto de sus peces ni el 10% de lo que vendieron. ¿Por qué? Porque entendemos que alguna vez usted lo mencionó, que hablaba de este diezmo como un impuesto de la tierra. Esto sería importante también que nos ayude a aclarar cómo es que funciona esto, porque la gente no comprende, la gente todavía piensa y dice que, bueno, tal vez queda desbaratado la idea de que Malaquías puede ser aplicado hoy, pero igual entienden que con lo que yo gane, yo quiero ir y dar al Eterno mi 10%, así no me lo pidan, así no me diga que es una maldición, pero ahí dice que tengo que dar el 10% de mi bendición o de mi producto, ¿no? Adelante, hermano. Bueno, aquí le vamos a enseñar ahora, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bien, y es buena la acotación el tema de la pesca, ¿no? Porque resulta que aquí dice fielmente desviarás el producto de la siembra, ¿no? Lo que produce la tierra. ¿Por qué? Antes de que entren en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, dice, cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, entonces diezmarás. En el desierto nadie diezmó. Si alguien me trae un versículo en el que diga que diezmaron en el desierto, entonces yo callo y nunca más hablo del diezmo. En el desierto no diezmaron, porque en el desierto no estaban en la tierra, ¿no? En el desierto, el Eterno le dijo a Moshe, recoge una ofrenda a cada uno para hacer la mizcá, para hacer el arca y todos los utensilios para la carpa de reunión.
de la voluntad, del corazón que tenga cada uno. Ahí nos implica hoy a nosotros y ya les voy a llevar a esa parte. Pero mire usted, yo te daré la tierra y entonces diezmarás, dice el Eterno, porque nadie compró la tierra. La tierra no le pertenecía al pueblo de Israel porque la compró, sino porque el Eterno se la cedió, ¿sí? Entonces, como yo te la doy gratis, tú me vas a pagar un impuesto, ¿ya? Me vas a pagar un impuesto porque yo te doy la tierra. Eso hizo Joseph. José, el hijo de Jacob, cuando estuvo en Egipto, hubo la hambruna y Joseph compró todas las parcelas de los campos a los egipcios para el rey, porque ellos no tenían sustento. Entonces, hábilmente, Joseph le compró la tierra y le dio alimento. Luego, ¿qué hizo? Le dio su propia tierra para que la trabajen, pero la tierra le pertenecía al rey. Entonces, ¿qué le dijo? Ustedes me van a pagar la 20ª parte, ¿no? Ahí no era la 10ª parte, sino la 20ª parte. O sea, ahí dice que era el 20%, ¿no es cierto? Entonces, ellos tenían que trabajar la tierra y traer un impuesto del 20%, ¿sí? Al rey, porque ya la tierra no les pertenecía. ¿Por qué? Porque la tierra de Egipto sí era negociable. En el caso de Israel, la tierra de Israel ninguna persona la podía vender, a tal punto que existe un mandamiento que dice que en el año de Shemitah había que devolverse la tierra, ¿no? Y sobre todo en el jubileo, todo tenía que devolverse, la tierra volvía a su dueño. Entonces, ¿qué ocurre? Hermano, digo, es decir, no se vendía la tierra en sí, sino la producción. No se vendía la tierra era inajenable porque le pertenecía al Eterno, no le pertenecía a los israelitas. Por eso existe el maser, que realmente es un diezmo. La 10ª parte, lo que tú produzcas, le pertenece a quién, al Eterno. ¿Quién es representante del Eterno en la tierra? ¿Quién ministra el poder del Eterno, la palabra del Eterno? Los levitas. Entonces, esa 10ª parte tenía que ir a sacerdocio levita, que era el que lo ministraba, y no solamente que ellos usufructuaban de eso, no, sino que era para hacer toda una obra social. Era todo un aparataje gubernamental que se hacía desde el templo con esos recursos. Entonces, pero bueno, ahora vamos a un dato preciso. Pedro, qué bueno que tocaste el tema de Pedro. Pedro era pescador, pero Pedro nunca fue a diezmar peces, ¿no? ¿Por qué? Porque el Eterno nunca les dijo, y les voy a dar el mar, y del mar me van a dar la 10ª parte. Eso no dice. Por lo tanto, les voy a dar una prueba, una evidencia de eso. ¿Se acuerdan cuando Yeshua iba a entrar al templo, pero había que pagar un impuesto para poder entrar al templo? Y le dijo, ve y tira un anzuelo. Y no le dijo, trae un pez para pagar una 10ª parte, ¿no es cierto? De lo que vaya a pescar. No. Le dijo que iba a encontrar ahí una argolla, ¿no es cierto? Un arete, una cosa de estas, que era, digamos, de un metal precioso, que eso sí se podía pagar como diezmo. Si la pesca entraba en la parte del diezmo, bien le podía decir, tira el anzuelo y trae un pez, y con eso solucionamos el problema, ¿no es cierto? No entraba dentro del proceso del diezmo, ¿ya? Entonces, esas son evidencias, ¿no? Que están ahí, que por eso es importante leer y también tener todos estos argumentos que nos van a servir en un momento. Ahora, como dice Manuel, ¿qué hacemos ahora con el diezmo, no? ¿Cómo lo vamos está en vigencia, pero cómo lo vamos a practicar, ¿no? ¿Para qué? Para quitarle autoridad a los pastores, porque ellos no tienen que tomar el diezmo, no tienen que tomar el diezmo. En la carta de los Hebreos, que Manuel enseñó esa parte de la carta de los Hebreos, dice claramente el autor, que yo estoy seguro que es Shaul, Pablo, dice, ciertamente el diezmo era para los levitas, ¿cierto? En esa parte cuando dice que incluso que Leví diezmó en los lomos de Abraham, ¿no? Que ya vino esta otra parte, alguien una vez me dijo, alguien de raíces hebreas que también cobra diezmo, me dijo, yo no cobro el diezmo levita porque sé que ese tiene sus regulaciones, no se puede cobrar, yo cobro el diezmo de Abraham, imagínese usted. ¡Qué ignorancia bíblica! Eso sería bueno también explicar. El diezmo de Abraham fue un impuesto. ¿Qué estaba pasando con Abraham? Abraham estaba entrando en una tierra que tenía un rey, se llamaba Melech Tzadik, el rey de justicia, el rey de paz. Estaba establecido ahí en ese reino, en ese pequeño territorio, y él estaba pasando por ese territorio, pasaba las alcabalas, por lo tanto tenía que pagar un impuesto. Él venía cargado de un gran tesoro, él venía de una guerra y venía saqueando a 5 reyes, y iba a pasar con todos esos bienes por un territorio,
Y la normativa jurídica era que tenía que pagar un impuesto porque está pasando por el territorio. Entonces, él fue a llevar lo correspondiente porque era un hombre justo. Además, no le iban a dejar pasar si no llevaba. Y él, como era un hombre justo, iba a cumplir, no era cumplidor de esta normativa. Y él fue a dar su diezmo al rey de justicia. Melec Sadik, rey de justicia. El problema es que cuando introdujeron Melquisedec, y como en Pablo dice, no tiene cronología, era Jesús, y entonces fue y le dio los diezmos a Jesús. No, no. Sería en tal caso, hermano, sería en tal caso como un impuesto a la aduana del botín que estaban ingresando o pasando por ese territorio. Se llama alcabala. El impuesto aduanero se llama alcabala en todas partes del mundo. Se llama una alcabala, no es un impuesto aduanero. Y le doy otra evidencia de eso. ¿Por qué descubrieron a Sara? Obviamente eso no está aquí en la Biblia, pero sí en un libro que la Biblia avala, que se llama el libro de Jacer, ¿no? Que está en Josué capítulo 10, versículo número 13, y en 2 de Samuel capítulo 1, versículo 18. Ahí dice que existe ese libro. Bueno, cuando usted lee ese libro, se va a dar cuenta que Abraham, cuando entró a Egipto, ¿cómo descubrieron a Sara? Porque Abraham la escondió en el baúl de los tesoros más preciosos. Ahí la escondió para que nadie la vea, porque dicen que era muy hermosa. Pero como está pasando las alcabalas, está pasando, digamos, el control militar de la aduana, nadie puede entrar sin pagar impuestos, y eso usted lo puede leer en la Historia Universal, que era así realmente como funcionaba. Obviamente le iban a husmear en el baúl de los tesoros, y cuando abren, encuentran un tesoro, porque Sarai significa piedra preciosa, ¿sí? Significa un bien muy preciado. Eso significa la palabra Sarai en arameo. Entonces, cuando la encuentran tan preciosa en el cofre de los tesoros, se la llevan a la presencia del rey, porque dice, no sabemos qué hacer. Ahí ya la encontramos en el cofre de los tesoros. ¿Qué hacemos? El rey cayó deslumbrado y entonces ya saben la historia. Pero ¿qué era lo que le estaban pidiendo a Abraham? Que pague lo correspondiente a la aduana porque iba a cruzar Egipto con su caravana. Eso es todo. Y eso es lo que pasó cuando estuvo en este territorio que en ese tiempo se llamaba Salem. Salem, por eso dice el príncipe de Salem, que significa paz. Príncipe de paz. Él es el príncipe de Salem. Así era como se llamaba el territorio y él era el rey. El rey Melec. Melec es rey. Y Sadik significa rey de justicia. Era un rey que practicaba la justicia. Eso es todo. Claro, realmente todo eso es lógico, ¿no? Y tiene su justicia en cuanto a las naciones y los códigos de cómo manejaban los reyes sus territorios. Si va a pasar, sea una caravana, va a pasar un pueblo como Israel, tuvo que pasar por diferentes naciones para poder ir subiendo, siempre se tenía que pagar un impuesto porque va a consumir de los recursos de esa nación, lo cual es muy lógico. Pero me lleva aquí ahora una pregunta, porque ciertamente usted leyó que el diezmo es para los levitas, pero ¿qué hay de aquellas personas que dicen, yo he tenido una revelación de ser levita, por lo tanto no es ilegal que yo como pastor de una iglesia, aunque entendiendo iglesia cristiana o de este camino de raíces hebreas o el camino de la restauración, diga, yo entiendo que soy levita y estoy pidiendo el diezmo para vivir, para sustentarme, para ayudarme, porque esa ha sido mi revelación, no estoy infringiendo la Torá? ¿Qué podemos responder a eso? Está perfecto y yo tengo la salida para eso. Los elementos necesarios, las regulaciones del mandamiento. ¿Cuál es la regulación del mandamiento? Levita, correcto, ya tenemos un elemento, es levita. Otro elemento que dice Deuteronomio capítulo número 26, y aquí mismo en este Deuteronomio 14, ¿qué dice en el versículo número 2? Lo traerás en el lugar que Yahweh escoja para que more allí su nombre. ¿Cuál es ese lugar? Usted va y lee Primera de Reyes, capítulo número 8, capítulo número 9, y va a encontrar el lugar. Cuando dedica el altar Salomón y le pide al Eterno que acepte ese lugar. El Eterno aparece, dice, en una gran nube que hizo correr incluso a los sacerdotes por la presencia misma del Eterno. Y él se escuchó, ¿no? La voz del Eterno cuando dijo que él escogía ese lugar para que su nombre more. Entonces, tenemos la evidencia. Levita, sí, pero tiene que ser llevado al único lugar escogido por el Eterno, y ese lugar existe, el lugar físico. Ya, el lugar geopolítico existe, pero la edificación que él designó para eso no existe.
Él la hizo derrumbar, ¿para qué? Para que precisamente en la era de mesiánica, en la era de Yeshua, cambie el pensamiento del ser humano que era muy dado a idolatrar lo que se ve. Tanto en Isaías capítulo número 42 como Isaías capítulo número 53, nos hace entender que Yeshua venía a transformarlo todo, ¿no? Que él venía a hacer entender la palabra del Eterno sin fijarse en nada material. De hecho, dice que él vendría sin un buen parecer físico, ¿no? Mientras que los cristianos piensan en el Jesús hermoso, en Isaías 53 dice, vendrá sin parecer físico para que no se fijen en él, sino en la esencia que él trae, que era la palabra del Eterno y a traer corrección, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el Eterno mismo permitió que caiga porque lo profetizó Yeshua en Mateo 24 que iba a caer, ¿no es cierto? Todo eso. ¿Ya? Y él dice que había solo un lugar para que estaba escogido. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Él dejó la salida. Nuestro padre dejó la salida. Si me permiten seguir leyendo, miren lo que dice acá. Les empiezo a leer. Deuteronomio 14, versículo 23. Comerás a la presencia de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escoja. Puede ser levita, pero no tiene lugar escogido por el Eterno y es un solo lugar y no lo va a cambiar la historia. El lugar que él escoja para poner ahí su nombre. Dice, diezmarás tu grano, tu vino, ¿cierto? Tu aceite, los primogénitos de tu ganado, ¿sí? Para que aprendas a temerle a Yahweh tu Elohim. Si lo haces de esa manera, significa que le estás temiendo a Yahweh. Si no, no le estás prestando atención. Versículo 24. Pero si el camino es tan largo para ti, esto es importante, aquí ya nosotros podemos, digamos, tener una salvedad, una salida para ver qué hacemos con nuestro diezmo, ¿sí? Porque el diezmo está en vigencia. Y nosotros estamos en maldición, igual que el pueblo judío en aquel momento. Nosotros no hemos salido de la maldición. Somos esclavos, somos prisioneros con orden de libertad, pero todavía no se ejerce esa libertad. Aún estamos saliendo de la maldición, no completa el ciclo de la maldición todavía. Entonces, dice, pero si el camino es tan largo para ti, en el versículo 24 de Deuteronomio 14, dice que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde Yahweh escogió para poner allí su nombre. Cuando Yahweh tu Elohim te haya bendecido, hermanos, cuando te haya bendecido, cuando estés en la tierra, cuando tengas tierra de bendición, lo tienes que llevar, ¿no es cierto? Versículo 25, Deuteronomio 14. Entonces dice, lo cambiarás por dinero. Ese diezmo, ¿sí? Cuando era de producto de la tierra o de animales, había que venderlo y tener el dinero, ¿sí? Y con ese dinero en tu mano vas a ir, dice, a un lugar, ¿no? Al lugar escogido por el Eterno. Versículo 26. Dice, podrás gastar el dinero, aquí intentamos esto y hagámoslo como nos está mandando. Deuteronomio 14, versículo 26, ¿sí? Ese grábelo, todo lo que estén escuchando. Si alguien le quiere decir, no, que tú no diezmas, no, yo voy a hacer esta forma del diezmo. Deuteronomio 14, verso 26. Podrás gastar el dinero de tu diezmo, ¿no? En todo lo que tu corazón apetezca, ¿sí? Aquí dice vacas, ovejas, vino, sidra, vino, ¿no? O sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás a la presencia de Yahweh tu Elohim. Yo le digo, hermano, ¿será que la Keilah, este lugar, el lugar de ustedes allá en Quito, el lugar de Durán, Cali y todos los grupos donde se estén reuniendo, ¿será que no es un lugar que el Eterno escogió? Entonces dice que en ese lugar, con tu diezmo, alegres tu corazón. Lleva el alimento, lleva una parte de tu diezmo, alégrate. Lleva un alimento, compártelo, un vino, te lo bebes con tus hermanos, porque aquí lo dice, ¿verdad? Podrás gastar el dinero de todo lo que tu corazón, digamos, te apetezca, ¿no? Pues el vino, pues el sidra, lo que tú desees. Allí comerás en presencia de Yahweh tu Elohim y te alegrarás tú y tu casa. Versículo 27. Pero no vas a desamparar al levita, o sea, al que te está enseñando, ¿no? Que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Ahí yo digo, bueno, acá algunos trabajamos. Yo creo que todos trabajamos lo que estamos enseñando, así que bueno, digamos que no hay la necesidad imperiosa, pero si hay un hermano de los que le enseña que tiene necesidad, ayúdale, ¿no?
si es que se puede. Pero lo que sí es, dice que en la reunión, en el lugar donde se está adorando al Eterno, ahí, sí, hermano, porque eso es adorar al Eterno con todo el corazón y con todos los recursos, que es una de las formas de amar al Eterno. ¿Sí? Si ves que todo está unido cuando entendemos bien la Torah. Versículo 28 de Deuteronomio 14. A fin de que cada 3 años, dice, al final o a la salida de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Verso 29. Vendrá el levita que no tiene heredad contigo, también el extranjero y el huérfano. Ahí está hablando de los pobres, de los necesitados, de la gente al que se puede ayudar con nuestro trabajo. ¿Sí? Porque sí es verdad que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Siempre y cuando tengamos lo suficiente para hacerlo también, ¿no? Entonces dice, versículo 29 de Deuteronomio 14, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda, representan a los pobres, y comerán y se saciarán, o sea, hay que darle alimento, hermano. ¿Y qué mejor compartir el alimento, por ejemplo, en la comunidad, ¿no? Cuando estamos reunidos, ¿sí? Que nuestro diezmo se administre de esa manera. Mire, por ejemplo, hay que pagar el arriendo, ¿no es cierto? Hay que pagar los servicios de ese lugar, ¿no? La energía eléctrica, el agua, el internet, pues que es muy necesario, ¿cierto? Todo lo que es aseo, y bueno, y lo que haya que gastar. Pero eso es el diezmo. Eso es el diezmo, hermano, para eso. No Entonces, es que se le hermano Manuel Figueroa, le mando Marcelo Espinosa, le hermano hermano, Osvaldo, a nadie. hermano, entonces, Adelante. disculpe que lo interrumpa. Entonces, para entender un poco, usted nos habla de una legalidad que existe, ¿no? Que está en la escritura y nos dice claramente que el diezmo, en primer lugar, tiene que ser, sí, por levitas, por supuesto, ellos son los que lo receptan. Usted mencionó también que el diezmo tiene que ser en un lugar específico. Estábamos hablando del lugar que el Eterno escogió y usted lo mencionó cuando el Eterno consagró el monte del templo o el monte Moriah en Jerusalén. También mencionó que era el fruto de la tierra lo que podemos sacar y obviamente hoy, yo diría en este caso, aunque existe un templo, digamos incluso hasta avalado por el Eterno, o el templo de Yeshua, nadie le está permitido llevar fruto de una tierra extranjera si no es la tierra de Israel, la tierra a la cual es la bendición. Lo que usted acaba de mencionar nos parecería realmente una forma apropiada en la que una persona pueda decir, yo quiero cumplir tal vez con un mandamiento que por cuestiones digamos, no existen hoy las condiciones adecuadas o las situaciones no, las condiciones requeridas y los requerimientos no existen del templo, la tierra, los levitas organizados en el templo. Bueno, de alguna manera yo puedo no cumplir con un diezmo como tal, porque sería ya realmente señalar exactamente lo mismo que las religiones, pero sí contribuir. Lo que usted puede estar refiriéndose tal vez es a la ofrenda, por ejemplo, porque me recuerda cuando usted estaba hablando de que algunos trabajamos, decía usted, me recordó las palabras de Pablo, ¿no? Cuando él menciona y dice que yo ni vestido, ni oro, ni plata, ni cosas preciosas he codiciado de ninguno de ustedes. Estas manos, dice él, me han servido para trabajar, para alimentarme a mí mismo y ayudar a los que necesitan. Y es exactamente lo que usted está presentando en este momento, o sea, con nuestros recursos, que no necesariamente tiene que ser un 10%. Realmente, si uno hasta tiene un poco más, si es que no existen otras obligaciones que le puedan dar, o tal vez un poco menos, siendo justos con la familia, con la casa, tal como está escrito, que el que no suple las necesidades de su hogar es peor que un incrédulo, ¿no? Tratando de ser justos, el que tiene más, pues da más, el que tiene menos, da menos. El Eterno no está mirando cantidades, sino las condiciones como eran las ofrendas. El que tenía más daba un becerro, el que tenía menos podía ofrendar, en este caso para la adoración, una tórtola, y el Eterno no decía este dio más o este dio menos, porque estaban dando de acuerdo a las condiciones. Entonces podemos entender que esta ofrenda que se presenta es una manera en la que hoy tal vez podemos contribuir, y usted lo pone de una manera espectacular, dentro del pueblo. Y estamos emulando de alguna manera este mandamiento al cual dice, comerás y te saciarás. Y qué mejor manera de saciarse si no es con los hermanos, con el pueblo en el día de Shabbat.
lo que entiendo es, primero, si voy a un lugar y me reúno en un lugar, no voy a dejar la carga solo a los que están dirigiendo, hablando de la carga económica, y aparte de la carga en la que están sirviendo, de la administración de la oración, la administración de la enseñanza, sino con todos mis recursos, usted lo dijo, poder ayudar, contribuir también a los hermanos, poder ayudar llevando tal vez un plato de comida sobre la mesa, porque estamos en Shabbat, partimos el pan, y eso es algo que se lleva en armonía, en una unidad junto con el pueblo, y es un sentimiento en el cual podemos cumplir este mandamiento que hoy, por cuestión de las circunstancias, repito, no se puede llevar a cabo, pero tal vez el sentimiento o los lineamientos o los principios de este mandamiento nos son útiles, porque también yo podría hasta destinar, y esto ya sería algo personal, ¿no? Destino tal vez un 10% o algo, ya me mentalizo en eso, tal vez para ayudar a los necesitados de la congregación, los necesitados de mi hogar, o para el alimento, para lo que se necesita, obviamente, dentro de un grupo. Porque esto sí hay que aclarar, y usted lo ha dicho claramente aquí, pero lo quiero repetir. El hecho de que no existe un diezmo no se está diciendo de ninguna manera que no se puede colaborar. Y usted lo ha presentado de una manera correcta. No es que se está diciendo que sin diezmo no se colabora. Existe una colaboración y debería existir ese sentimiento dentro de los congregantes y los que están aprendiendo y disfrutando del Shabbat. Mientras todos colaboran, sería mucho más a menos, replicando lo que los primeros discípulos hicieron en el capítulo número 4 o 5 del libro de los Hechos. Adelante, mi hermano. Claro, fíjate, ese versículo, el episodio de Pablo que acabas de mencionar, que está en Hechos 20, que está interesante, ¿no? Como tú lo dices, Hechos 20, versículo 33, dice, ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado, ¿no? Ustedes saben, dice, que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y para los que estaban conmigo. Pero miren lo interesante del versículo 35 de Hechos 20. ¿Sí? Esto es interesante. Dice, en todo le mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles. Hay que ayudar, hermano. ¿No? Una recomendación de Pablo basado en lo que dice Deuteronomio capítulo 14. Dice, y esto viene impresionante, que debemos llevarlo todo en el corazón. Siempre me apasioné por esta parte de Pablo, porque cuando yo salí de la iglesia cristiana, una de las razones por la que salí el día que lo hicimos con Marce, bueno, Marce ya había tomado la decisión antes, ¿no? Marce, con esa valentía que le caracteriza, pues salió de una vez, yo un poco dubitativo, lo hice luego. Pero fíjese que una de las razones que les pusimos a la iglesia fue una investigación del diezmo. Ustedes pueden encontrar incluso el año de una carta que está en internet, ¿cierto, hermano Cristian? Se llama Carta a la Iglesia, creo, ¿no? Carta a la Iglesia me parece que se llama, y ahí está un tema de los diezmos, una investigación del diezmo, y pues sí se le dijo que era un fraude, ¿cierto? Que ellos estaban llevando a cabo. Y fíjense, algo que me apasionó cuando hice esa investigación, que eso creo que tiene ¿cuánto? ¿De qué año es? 2010, 2009, no sé, no recuerdo exacto, pero tiene bastante tiempo. Me apasionó este versículo número 20, ¿no? Digamos, Hechos 20, verso 35, dice, en todo le mostré que trabajando deben ayudar a los débiles. Y recordar las palabras de Yeshua, que dijo, bienaventurado es dar antes que recibir. ¿Sí? Más bienaventurado, o sea, digamos que mejor se siente una persona que da que la que recibe. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el mandamiento del Eterno. Por eso Yeshua dice, es más bienaventurado el que da. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la Torá, pues. Por eso él es bienaventurado. El que recibe, bueno, digamos que es el beneficiario de que el Eterno haya puesto ese mandamiento. Él es beneficiario. O sea, él da testimonio de que el Eterno existe, de que el Eterno da, de que el Eterno bendice, de que el Eterno ayuda. ¿Por qué? Porque él dejó ese mandamiento. Pero el que cumple con el mandamiento es bienaventurado. Sí, va a ser bendecido. Se va a cumplir en él lo que dice Malaquías 3:10. ¿Sí? Que no haya necesidad entre los míos y yo te voy a bendecir. Eso, ahí sí pueden usar Malaquías 10.
pero no para que dé el diezmo al pastor. Entonces esto realmente es impresionante, ¿no? Esto que acabo de mencionar, Manuel, con relación a las palabras de Pablo. A mí me gusta mucho Pablo en su exposición. Me gusta muchísimo. Yo realmente me identifico bastante con Pablo en la exposición que él tiene. Así que bueno, Es Manuel. interesante. Sí, termino con esto, mi hermano. Y es interesante que él dice, yo en esto les he enseñado, ¿no? Pero es lo que muchos predicadores dentro de el cristianismo no siguen el ejemplo y para quienes hablamos nosotros, a los restauradores, el cuerpo del Mesías que está haciendo esta labor de restauración, es un ejemplo, ¿no? Esto les he enseñado que con esto, con estas manos hemos ayudado a los necesitados. Es un excelente tiempo, hermano. Yo le agradezco bastante su participación, le agradezco bastante que haya compartido con nosotros este tiempo, su conocimiento y la forma en la que lo explica también nos nutre bastante. Es la característica de un maestro que se hace entender. Gracias, mi hermano, por su tiempo, por su disposición, por su servicio al Mesías y a todos los que están con nosotros, pues muchas gracias. Adelante, mi hermano Marcio. Bueno, shalom también a todos y gracias, Manuel, por invitarme a tu segmento. Ayer lo hizo Ronald. Yo me gozo cuando estoy con ustedes, yo me gozo. La verdad me gusta mucho y cuando estamos juntos, pues me gusta más. Cuando estoy junto con el Marce, pues me encanta porque pues, el Marce, no sé cuál de los dos habla más y cuál de los dos le quita tiempo al otro, no sé, porque la verdad nosotros no paramos. Pero fíjense que ahora me apena porque pues le quité espacio al hermano Fernando, ¿no? Hermano Fernando viene en evolución, ¿sí? Sí viene en evolución. Muy bien, por todos. La verdad, pues yo quisiera que se levanten muchos maestros, porque la mía es mucha, pero los obreros todavía siguen siendo pocos. Así que hay que orar al dueño de la viña para que levante maestros. Shalom, hermano, bendiciones con todos. Nos vemos entonces mañana en la transmisión de Inicio Shabbat. Así es, hermano. Shalom. Gracias.